Ahí está. Ya estamos grabando, ya estamos en condiciones de comenzar. Vamos a ver ahora lo que serían los extremos locales de una función o los extremos absolutos de una función. A los extremos locales también se les suele llamar relativos, ¿sí? ¿Ustedes qué entienden por extremo? ¿Qué entienden por algo extremo? Un valor extremo. Un valor máximo. Puede ser un valor máximo o también un valor mínimo, ¿eh? Entonces, nosotros acá lo interesante sería en cómo distinguir, cómo calcular un extremo que sea un extremo absoluto y distinguir de lo que es un extremo relativo. Un extremo absoluto es aquel valor que tomaría la función en todo su dominio o en un subconjunto de ese dominio. Por ejemplo, si yo digo que voy a analizar un subconjunto D de su dominio, y a mí me interesa saber qué pasa en ese subconjunto D, qué pasa con los valores de la función, y si hay un valor, por ejemplo, que tome que sea máximo, o sea, que no es superado por ninguna otra imagen de la función, ese sería un máximo absoluto. Lo mismo pasaría con un mínimo absoluto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para analizar un extremo? Al extremo puede ser entonces absoluto o relativo, ¿eh? Cuando nosotros estemos analizando un extremo absoluto, vamos a estar analizando todo el dominio de la función o un determinado conjunto que esté incluido dentro de ese dominio. Entonces, a ver, fíjense, nosotros acá tenemos extremo de funciones. Se denomina así, dice, a los máximos o mínimos que alcanza una función en todo su dominio o en un intervalo o entorno que esté incluido en él. ¿Eh? Y vamos a comenzar estudiando los extremos absolutos. Son aquellos que alcanzan una función en un conjunto de su dominio o en todo su dominio. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer acá es analizar esa función, esta función que está acá, que le vamos a poner nombre f, pero d para nosotros acá, d va a ser el intervalo cerrado que va desde a hasta b, ahí en el eje de las x. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa acá? De toda la gráfica de la función, a mí únicamente me va a interesar lo que ocurra desde acá hasta acá. O sea, en esta parte. ¿Me siguen ahí o no? ¿Me van siguiendo? ¿Y por qué? ¿Por qué esa parte solamente del gráfico? Porque acá yo estoy analizando, fíjense, este Los intervalo extremos que de va, A y B. el intervalo que va desde A hasta B. Fíjate, ahí está, este sería el conjunto D. ¿Mm? Yo quiero analizar qué pasa con la función en ese conjunto D. Ustedes miren, acá el mínimo valor que toma la función en ese conjunto D, ¿quién es? ¿Qué F es de esto? A. F de A, exactamente. Y toma valores, toma todos estos valores, pero acá en el eje Y, ¿hasta dónde? F de B. Acá, hasta la imagen del extremo superior B, hasta F de B. Entonces, observen, ¿cuál es el valor, cuál es el valor máximo que toma la función acá en el eje de las Y? F de A. F de B, perdón. F de B. Entonces acá lo que vamos a poner nosotros, ¿eh? Acá vamos a, este sería entonces el máximo absoluto. Este sería el máximo absoluto que toma la función en ese intervalo D. ¿Y qué sería f de a entonces? Ahí, observen, ¿qué sería f de a? El mínimo. Y sería el mínimo absoluto, ¿eh? Que estaría tomando la función en ese conjunto D, donde ese conjunto D sería un subconjunto del dominio de la función. Perfecto. ¿Eh? Entonces acá fíjense, hemos puesto
¿no es cierto?, que f de x sub 0 en forma general será un máximo absoluto de f, sí o solo si f de x sub 0 es mayor o igual que f de x para todo x que pertenece a D. ¿Qué sería esta f de x? ¿Qué serían estas f de x? Dígame. El mínimo. No, no, no. ¿Qué serían esas El f f de de x? x, la función. El eje de ordenada. Serían las imágenes. Ah, las imágenes, sí, Serían sí, sí. las imágenes, pero ¿de quién? Las imágenes de quién? De X en la función. X. De estos valores de X. ¿Eh? Las imágenes de esos valores de X, que pertenecen al conjunto D. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tomo, supongamos, este valor de X que está acá. ¿Qué pasa si tomo ese valor de X y yo me voy hasta la... Fíjense, acá tienen la f de X. ¿Y cómo es f de X? ¿Cómo sería esa imagen con respecto a f de B? ¿Cómo es f de X con respecto a f de B? Menor. ¿Eh? Es menor, claro, es menor. O sea que f de B es más grande que la f de X. ¿Está bien? Es la más grande que esa Ah, por imagen. eso dice que puede ser mayor o igual. Exactamente. ¿Y cuándo va a ser igual? Cuando X Cuando tome qué tome el valor. valor B. Cuando X tome el valor B, el máximo absoluto va a ser igual a f de X. Perfecto. Y miren ahora al revés. F de X sub 0 será un mínimo absoluto de la función f, si o solo si f de X sub 0 es menor o igual que f de X para todo X que pertenece a D. ¿Qué significa esto? Acá en este caso, ¿quién habíamos dicho que era el mínimo absoluto? F En de este A. caso, f de A. ¿Y cómo es f de A con respecto a cualquier imagen de estos valores de X que pertenecen al conjunto D? ¿Cómo es Menor. f de A con respecto a esos f de X? Menor. Menor, exactamente. ¿Eh? Entonces ahí estamos definiendo nosotros lo que es un extremo absoluto. ¿Mm? Ahora vamos a ver lo que es un extremo relativo. ¿Mm? Lo que es un extremo relativo. Fíjense lo que dice acá. Extremos locales o relativos son aquellos valores que toma la función al analizar un entorno con centro en un punto crítico. ¿Mm? El punto crítico, o sea, un punto es crítico. A ver, yo tengo la función f. Si yo a la función f la derivo, o sea, encuentro su derivada, y a la derivada le igual a 0, y resuelvo esta ecuación que está acá, voy a obtener valores de x que 1, 2 o varios valores de x que hacen que la derivada se anule. A esos valores de x que hacen que la derivada se anule se llaman puntos críticos. Se les llama puntos críticos. ¿Entienden o no? Son los valores de x que Sí, anulan a profe. la derivada. Supongamos, chicos, hagamos algo bien sencilla. La función que sea x al cuadrado. Yo a la función la derivo. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada 2X. de x al cuadrado? 2x, bien. Perfecto. Si yo la derivada la igualo a 0 y resuelvo esta ecuación, ¿cuánto va a valer x acá? Menos 2. No, 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 0. no, no, 0. no. 0, 0, bien, 0. Bueno, ese que está ahí, ¿sabes qué es? Este es un punto crítico. Ese es un punto crítico. ¿Eh? Es el valor, ¿no es cierto?, que me anula la derivada. Bueno, entonces, si yo tengo un punto crítico, que en este caso nosotros le hemos llamado x sub 0, al punto crítico, yo lo que voy a hacer a x sub 0, voy a analizar un entorno con centro en él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Voy a analizar un entorno con centro en x sub 0. Entonces, si esto es un entorno, tengo que hacer un radio a la derecha y un radio a la izquierda. Ese radio acá le pusimos que es delta. Acá también voy a analizar un entorno con centro en x sub 0. Ahí, fíjense. Ahí está. Bueno, ¿qué dice ¿qué dice esto? Fíjense, a ver, dice f de x sub 0 es un máximo local de f, sí o solo sí, para todo x que pertenece a ese entorno con centro en x sub 0 y radio delta, se verifica que f de x sub 0, la imagen
de ese punto crítico es mayor o igual que cualquier imagen de X que pertenezca a ese entorno con centro en X sub 0. Entonces, fíjense, este que está acá sería el f de X sub 0. ¿Qué pasa si yo tomo acá un valor de X? Si tomo un valor de X. La imagen es esta. Esa que está ahí sería f de X. ¿Y cómo es esa f de X con respecto a f de X sub 0? Menor. Menor, exactamente, es menor. Al revés, ¿cómo es f de X sub 0 con respecto a ese f de X? Mayor. Exactamente. Entonces, este que está acá, sería un máximo relativo. Este sería un máximo local o relativo. ¿Me van siguiendo hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá, en esta figura? Yo tomo, analizo a X sub 0. Resulta que f de X sub 0 es la imagen de X sub 0. Tomo otro valor de X, por ejemplo este que está acá, que pertenece al entorno reducido con centro en X sub 0. Y de ahí me vengo hasta el eje de las Y, miren. Y esta va a ser, esa que está ahí va a ser la imagen de ese valor de X. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo esta imagen con respecto a f de X sub 0? ¿Cómo es f Mayor. de X? Es La f de x es mayor a f de 0. de X X sub sub 0. 0. Y al revés, ¿cómo es f de X sub 0 con respecto a f de X? Menor. Es menor. Si eso pasa, si f de X sub 0 es menor para cualquier imagen de los valores de X que pertenece a ese entorno con centro en X sub 0, entonces yo tengo que decir que f de X sub 0 es un mínimo, o sea que este que está acá sería un mínimo como. Mínimo relativo. Un mínimo relativo o local. Exactamente. Un mínimo relativo o local. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo o no? Sí, ¿Me van profe. siguiendo hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿No hay dudas? ¿No tienen dudas hasta acá? No. ¿No? De mi Bueno, parte, no. Profe, miren, sí, creo que sí tengo duda, pero creo que con los números, cuando pasamos la parte con los números, voy a entender mejor. claro, sí, sí, sí. O sea, esto es pura letra, ¿no? Esto es teoría, ¿sí? Ya vamos a hacer un ejemplo de una función y ya van a ver que no es tan complicado. Observen una cosita acá. Quiero que noten algo en estos ejemplos, ¿no? ¿Cómo es la recta tangente? Ahí, miren, ahí, justamente en ese punto. ¿Cómo es la recta tangente? Constante. Es una función constante, perfecto. Es horizontal, ¿verdad? Sí. Sí es horizontal. Sí es horizontal. A ver, una pregunta, una pregunta. La derivada, geométricamente, ¿qué representaba? ¿Qué representaba la derivada geométricamente? ¿Era la pendiente de la recta tangente? Muy bien, muy bien. Era la pendiente de la recta tangente. Perfecto. Y en este caso, observen, en este caso, acá, la recta tangente es horizontal. Entonces, ¿cuánto va a valer la derivada ahí? 0. 0. Es F de cero. x sub 0. Es cero. Perfecto. Ahí tiene pendiente 0. ¿Sí? Bueno, esa que acabamos de ver acá, que la derivada se anule cuando exista un extremo relativo local, se llama condición necesaria. ¿eh? Condición necesaria. ¿Qué significa esto de la condición necesaria? Cuando exista un extremo local,
ahí va la recta tangente, va a ser horizontal, la derivada se anula. Pero ¿qué ocurre? No siempre que la derivada se anule va a existir un extremo local. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Cuando ustedes tengan un extremo local, ya esté definido que hay un extremo local, en ese extremo local, la derivada en el punto de la curva, la derivada vale 0, la derivada se anula. Pero no siempre, escuchen esto, al revés, no siempre que la derivada se anule, va a existir un extremo local. ¿Se entiende lo que digo o no? No, Mira, no, bueno, fíjate. pero un extremo local ¿Cómo? se refiere a un máximo o un mínimo, por eso. Claro, claro, exacto. Fíjate, mira, mira, acá en el máximo. ¿Lo ves? Mira cómo es la recta tangente ahí. ¿Cómo es la recta tangente ahí? Horizontal, Horizontal. ¿Y cuánto vale la derivada ahí? 0. 0. Mira acá en el mínimo local, al lado. ¿Cómo es la recta tangente ahí en el punto donde alcanza el También mínimo? horizontal, Es horizontal y la derivada, ¿cuánto vale ahí? 0. O sea que acá, en estos extremos locales, la derivada se anula. ¿Está bien? Sí. Bueno, pero eso es lo que les digo yo. La derivada se anula acá en este caso. Pero guarda, no vayan a creer que siempre que la derivada sea 0, va a existir un extremo local. Ya vamos a ver un ejemplo en el cual van a ver que la derivada se va a anular, pero en ese punto donde se anula no existe un extremo. Ya vamos a ver eso. Pero hasta ahora lo que vamos viendo es que en esos dos ejemplitos que yo les di, si la derivada, o sea, si en esos puntos x sub 0 la función alcanzó un mínimo o un máximo local o relativo, ahí la recta tangente es horizontal y la derivada se anuló. ¿Hasta ahí me siguen? Hasta ahí, digo yo, ¿me van siguiendo o no? Sí, sí. Bueno, bueno, a ver. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que una función, cuando una función sea creciente, la derivada en cualquier punto de la curva, o sea, la derivada en cualquier punto va a dar positiva. O sea, la derivada está relacionada con el crecimiento de una función. ¿Eso qué significa? Que si yo te doy una función, ¿no? Y te pregunto, por ejemplo, en tal punto, ¿la función es creciente o decreciente? Lo que tienes que hacer es lo siguiente, es derivar, ¿no? Vos lo que tenés que derivás, la iguala, ¿y qué hace? Reemplazás ese punto en la derivada, y si la derivada te da positiva, significa que la función es creciente, y si te da negativa, significa que la función es decreciente. A ver, yo acá les hago un ejemplito. A ver, veamos. Miren, fíjense. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para aprender esto, que es x al cuadrado. Ustedes ya saben cómo es la gráfica de x al cuadrado. Si yo les pido la derivada de esto, ¿cuál es la derivada? 2x, 2x. Muy bien, la derivada es 2x. Bueno, yo les pongo, miren, en x igual a menos 1. Yo quiero saber si la función crece o decrece. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? A menos 1 lo vas a tener que reemplazar en la derivada. O sea que vas a hacer f de menos 1. O sea que acá quedaría 2 por menos 1. ¿Y cuánto es 2 por menos 1? Menos 2. menos 2, ¿Sí? ¿Cómo dio la derivada? ¿Positiva o negativa? Mira, negativa. es negativa. Si la derivada es negativa, eso quiere decir que la función es decreciente en ese punto. La función es decreciente en ese punto. En x igual a menos 1. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de menos 1 le doy otro valor? 1. Yo quiero saber si la función es creciente o decreciente en 1. ¿Qué tengo que hacer? En la derivada lo tengo que reemplazar al 1. ¿Y qué me queda ahí? 2 2 por por 1, 1, 2.
2. ¿Cómo es la derivada? Sí. ¿Positiva o negativa? Es Positivo es positiva. creciente. Y si la derivada es positiva, quiere decir que la función es creciente. ¿Eh? Que la función es creciente. En x igual a 1. ¿Estamos, che? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Eh? Bueno, a ver, veamos. Veamos ahora. Fíjense, vamos a abrir GeoGebra. A ver si lo tengo. No, esperen que ya abro el GeoGebra. Y vamos a hacer la gráfica de x al cuadrado. Fíjense, yo acá voy a poner x al cuadrado. Ahí está la palabra. Y voy a ver, fíjense, vamos a analizar los puntos que nosotros acá hemos estudiado. Yo les dije, ¿cómo era la función en x igual a menos 1? Vamos a hacer una cosa, voy a poner, a ver, ¿qué valor le corresponde en y cuando x vale menos 1? Díganme. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto le corresponde en y? Menos 1. Menos 1. 1. ¿Eh? 1, 1. 1. ¿Está bien? Para menos 1 le Para menos corresponde 1. Fíjense, ahí está Sí. el punto. ¿Ven? ¿Qué pueden ver ahí ustedes? Y hagamos el otro. El otro que habíamos dicho era 1. Para 1 le corresponde 1 también. Bueno. A ver. Fíjense. Fíjense. ¿Qué va haciendo la función acá? ¿Qué va haciendo la función acá? ¿Crece o decrece? ¿Qué está haciendo ahí la función? Decrece. Ahí la función es que decreciente. Ahí la función es decreciente. ¿Ven? Y este decrecimiento está relacionado con las derivadas. ¿eh? ¿Cuánto nos había dado la derivada de esta función x al cuadrado? ¿Cuánto era? Menos 2. Era 2x, ¿no? Y si Sí, vos reemplazabas, ¿no es cierto? El menos 1, ahí que te quedó 2 por menos 1, y eso nos dio, ¿qué cosa? menos 2. Menos 2. La derivada es negativa. Cuando la derivada es negativa, quiere decir que la función es decreciente. Y ahora, ¿qué era la derivada? ¿Qué representaba la derivada gráficamente? A ver, ¿qué representaba la derivada geométricamente? ¿Eh? La pendiente. ¿La? Pendiente de la recta. Tangente. Sí, exactamente. La pendiente de la recta tangente. Mira, mira. A ver, vamos a sacar la ecuación de la recta tangente ahí fíjense, ahí está la recta tangente en el punto A. ¿Ven? En menos 1 de x. Fíjense, quiero que me digan ustedes, acá tienen, miren chicos, esta es la ecuación de la recta tangente, esa que está ahí. La voy a poner un poquito más grande. Es menos 2x menos 1. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Menos 2. Menos 2. La pendiente es menos 2. ¿Ven? Y fíjate quién es la pendiente. ¿Quién es la pendiente? Es la derivada. Sí. ¿Y cómo es acá la derivada? Es negativa. La función ahí Negativa. decrece. Ahí la función decrece. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar acá cuando x vale 1. Cuando x vale 1. Entonces, a ver, vamos a derivar la función. Vamos a encontrar la derivada de la función de x al cuadrado, que es 2x. Vamos a reemplazar x igual a 1 en la derivada. ¿Qué me quedaría? Mira, x igual a 1 en la derivada. 2 por 1, 2. Esta es la derivada. ¿Cómo es? Positiva. Y si la derivada era positiva, ¿qué decíamos nosotros? ¿Qué hace la función? Creciente. La función es creciente. La función es creciente. Perfecto. Bueno, ¿quieren que saquemos la ecuación de la recta tangente ahí? Vamos a sacar la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto. Fíjense, ahí está. Ahí está. ¿Cuánto nos dio? Miren la ecuación de la recta tangente. ¿Cuánto es? Acá, 2x esta es la menos ecuación. 1. Es 2x menos 1.
¿Cuál es la pendiente de esa recta Dos. tangente? 2. 2 es la pendiente. ¿Y eso qué sería? ¿El La valor de qué? derivada El de valor de la f. derivada. Perfecto. Es el valor de la derivada. ¿Ven? Entonces acá, miren, cuando la derivada, entonces, a ver, cuando la derivada es evaluada en un punto, cuando la derivada evaluada en un punto sea positiva, ¿cómo va a ser la función? Positiva. No, La pendiente va a ser positiva. sí, pero ¿cómo va a ser la función? ¿Crece Creciente. o decrece? Es Creciente. creciente. Bien. Si la derivada es negativa, la función es Va a ser decreciente. decreciente. Ujú. Bien. Y eso nos va a dar pie a nosotros para que estudiemos una de las formas para poder sacar lo que son los extremos locales de una función. Miren, a ver. Acá voy a compartir algo. Vamos a hacer una función bastante sencilla. Vamos a hacer el análisis de una función que es sencilla. A ver, miren. Vamos a hacer acá en el pizarrón. Yo tengo la función f de x igual a x al cubo menos 12x. Una función cúbica. Nosotros dijimos que para encontrar los puntos críticos, ¿qué teníamos que hacer para encontrar los puntos críticos? ¿Qué teníamos Hacer que un hacer para entorno. encontrar? ¿Cómo? Hacer un entorno. No, no, no. Para La encontrar los derivada. puntos críticos. Es A derivar. derivarla. Es derivar, bien. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, primero es eso. Lo primero que vamos a hacer acá es encontrar la derivada de la función. Bueno, los escucho. Deriven eso. ¿Qué les da? 3x menos 12. No. A ver. 3x Al cuadrado. al Al cuadrado. cuadrado Menos menos 12. 12. 3x al cuadrado menos 12. Bien. Ahí está. Esa es la derivada. Perfecto. ¿Qué dijimos nosotros? Que los puntos críticos eran aquellos, ¿no es cierto?, donde la derivada se anula. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es a la derivada igual a la 0. Y acá vamos a igualar a 0 a 3x cuadrado menos 12. Y esto se transformó en una ecuación. Y ahora vamos a resolver esa ecuación. ¿Qué nos queda? 3x al cuadrado igual a 12. X al cuadrado igual a 4. Y acá, ¿cuánto valen los x? Al- 2 ¿Eh? y menos 2. 2 y menos 2. Perfecto. 2 y menos 2. Estos valores son los puntos críticos. Esos son los puntos críticos. Acá podrían existir o máximos o mínimos. Ahí podrían existir extremos de la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para ver si existen o no existen los extremos de la función? En esos puntos, chicos, en esos puntos, la función, la derivada, perdón, ¿cuánto vale? En estos puntos, ¿cuánto vale la derivada? 2 y menos 2. No, ¿cuánto vale la derivada en 2 y menos 2? 3x Cero. al Vale cuadrado 0. menos 12. Ah, 0. La derivada vale 0, porque estos son Sí. los valores en donde la derivada se anula. La derivada vale 0. Y si la derivada vale 0, ¿cómo es? ¿Qué era la derivada geométricamente? A ver, ¿qué era la derivada? La pendiente El de gráfico de la la pendiente, la tangente. tangente. La pendiente de la recta tangente. Muy bien, es la pendiente de la recta tangente. Y si me dice a mí que la derivada ahí vale 0, ¿cómo va a ser la recta tangente en esos puntos? Constante. ¿O no? Va a ser horizontal, Ah, va a va a ser una ser, sí. función Claro, constante. horizontal. La recta tangente va a ser, va a ser horizontal. Bueno, y ahí podría existir un punto crítico. Entonces, vamos a ver nosotros, ahí puede existir, perdón, un extremo local o relativo. Pero el tema es cómo vamos a hacer nosotros para encontrar esos extremos locales o relativos. ¿Cómo vamos a hacer? A ver, miren, y este se llama
criterio de la variación del signo de la derivada primera. Criterio de la variación del signo de la derivada primera. ¿En qué consiste esto? Acá, ¿qué acabamos de calcular? ¿Cómo se llaman estos puntos? ¿Cómo se llaman? Puntos críticos. Bueno, a los puntos críticos nosotros los vamos a poner sobre, lo vamos a ubicar sobre una recta numérica. Acá, sobre una recta numérica. ¿Eh? Y nosotros tenemos acá al menos 2 y acá tenemos al 2. Bien. Bien. Fíjense. Y lo que vamos a hacer es elegir un punto antes y otro después de cada uno de los puntos críticos. Por ejemplo, acá podría elegir el menos 3. ¿Está bien? Elijo el menos 3. Por acá podría elegir, por ejemplo, el menos 1, podría elegir el 0, podría elegir el 1. Un punto que esté antes y otro después. A esos valores que yo elegí arbitrariamente, lo voy a reemplazar en la derivada primera. A ver. ¿A dónde está la derivada primera? Acá está. Los reemplacemos. A ver. 3 por menos 3 al cuadrado menos 12. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da esto? 15. 15. Decime, ¿es positivo o negativo el resultado? Positivo. Es positivo. ¿Y qué pasaba si la derivada primera era positivo en un punto? La función es creciente. Exactamente. F crece. Entonces, acá, vos vas a tener que la función crece. Vamos a poner crece acá. ¿Eh? La función crece. Ahí está. ¿Y por qué la función crece? Porque la derivada te dio como positiva. Positiva. Bueno, vamos a elegir, vamos a ver ahora el punto que está después, el 0. Y lo vamos a sustituir en la derivada primera. Acá. Te va a quedar 3 por 0 al cuadrado menos 12. Esto es menos 12. ¿Cómo me dio? ¿Positivo o negativo el resultado? Negativa. Y si era negativo, ¿qué hace la función? Decrece. Decrece. ¿Eh? Cuando la derivada es negativa, la función decrece. O sea que acá la función decrece. ¿Eh? Y bueno, pero pasa que vos justo elegí el 0. ¿Y qué pasa si yo hubiese elegido el menos 1? Y bueno, lo hagamos. ¿Eh? Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 por 3, 3. Y 3 menos 12, menos 9. Es negativa. O sea que también decrece. ¿Eh? Para cualquier valor que se encuentre acá, la derivada te va a dar negativa. La derivada es negativa. ¿Sí? Y vamos a analizar, vamos a elegir un punto por acá, el 3. Y lo vamos a sustituir en la derivada también. ¿Eh? Lo sustituiríamos en la derivada. O sea que va a quedar 3 por 3 al cuadrado menos 12. ¿Y esto cuánto nos da? Lo mismo que acá, ¿o no? 15. Positiva. La derivada nos dio positiva. Eso significa que la función crece. O sea que acá la función también crece. ¿Y por qué crece? Porque la derivada nos dio positiva. Bueno, ¿ustedes qué observan acá? Miren, ¿qué pasa con el signo de la derivada? ¿Cómo es acá la derivada? Mayor a 0. O sea, positiva, ¿verdad? Sí, Sí. positiva. ¿Y acá cómo es? Negativa. ¿Y qué Menor. pasa? Cambia, ¿verdad? Sí. Pasa de positiva a ser negativa. Miren cómo se llama esto. Criterio de la variación del signo de la derivada primera. ¿Varía el signo de la derivada primera acá y acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, pasa de positiva a negativa. ¿Qué significa esto gráficamente? Que la función viene en forma creciente acá y Después. acá empieza a decrecer. Entonces, miren, ¿qué alcanza ahí la función? Si viene en forma creciente y después empieza a ser El decreciente, ¿qué punto alcanza acá? crítico.
de la recta tangente. ¿Qué alcanza? El máximo. Alcanza un máximo Absoluto. local. No sé si será Local. absoluto, Ujú, después lo vemos, ¿ves? Pero ujú. por ahora local, ¿ves? Este Bien. es un máximo local. ¿Le ¿Lo puede poner entendieron o local no? ahí, profe, así después no me confunda? Sí, sí, ya lo vamos a poner. Yo quiero saber si entendieron este análisis que hicimos. ¿Eh? ¿Lo entienden o no? Sí, 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 ¿Mm? sí. Bueno, y Sí, Profe, analicemos esto. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? La función, ¿cómo viene antes de 2? Antes de 2, ¿cómo viene la función? ¿Qué forma? decrece. Decreciente. Viene en forma decreciente. Y ahí en 2, después de 2, ¿qué empieza a hacer? Crecer de nuevo. Empieza a crecer. Entonces, ¿qué alcanza acá la El función? ¿Qué alcanza mínimo. ahí? Ahí alcanza un mínimo. Mínimo local. Un mínimo local. Exactamente. ¿Eh? Un mínimo local. Entonces, por eso, este criterio me permite a mí sacar extremos locales, ¿ves? ¿Y cómo se llama este criterio? Variación del signo de la derivada primera. Lo que se tienen que acordar ustedes es esto, que si la derivada es positiva, la función crece, y si la derivada es negativa, la función decrece. ¿Lo entendieron o no? ¿Eh? Sí, profe, una consulta. Sí, Siempre que tome consulta. cualquier valor mayor que -2, me va a salir creciente la ecuación como la parte del intervalo de -2 a 2 va a decrecer siempre en cualquier punto. En cualquier valor, porque querés darle Ujú. 1, reemplaza el 1 acá. 3 por 1 es 3, menos 2 es menos 9. La derivada te dio negativa. La derivada te da negativa. ¿Ves? Claro, pero en la parte donde crece de -3, siempre que elijo un punto cualquiera, -5 o -10, siempre va a crecer. Sí, pasa que esta es una función polinómica. Hay que ver, ¿no es cierto? Eh, tenés que ver cómo es la función. ¿Qué se Ujú. sugiere acá? Que vos cuando elijas un punto de ese entorno, acordate que los entornos tendrían que ser Son tan pequeños pequeños, como uno quiera, nada más que yo claro. acá lo que hice es darle un valor, porque esta es una Ujú. función polinómica continua, le di un valor que esté antes, ¿eh? Ajá. Un valor que está antes y no demasiado cerca, o sea, para que esté bien cerquita, al ser un entorno muy chiquitito, o sea, como para vos asegurarte, le tendrías que dar, por ejemplo, -2,1. ¿Me entendés? Muy próximo a este, y muy próximo acá al -2, por ejemplo, -1,9. Bien, entonces siempre para tomar un punto, siempre que sea no muy lejano del entorno para ser más certero. Claro, Depende claro, de la claro. función en la que estemos trabajando, ¿no? Sí, pasa que hay funciones como las racionales que por ahí tienen asíntotas. Entonces ahí hay que hacer, ya vamos a ver, vamos de a poco, ¿sí? Bueno, Vamos de a profe, poco era ahora. porque tenía esa duda. Ujú. Gracias. Miren, eh, nosotros ya sabemos que en -2 hay un máximo local y que en 2 hay un mínimo local, pero no sabemos para qué valor, o sea, cuál es la imagen, o sea, dónde está ubicado ese punto. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para calcular la imagen de un determinado valor de X? ¿Qué tienen que hacer para calcular la imagen? ¿Eh? ¿Cómo calculan la imagen de un determinado valor de X? F de 0, profe. ¿F de 0? de ¿Por qué? X. Perdón. Igualamos la ecuación o despejamos. No, no sé. Chicos, a ver, miren, ustedes tienen, hagamos una sencilla, X al cuadrado. Yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la imagen cuando X vale 2. ¿Qué tengo que hacer para sacar la Reemplazar. imagen? ¿Y qué te queda 4? Bueno, la imagen de 2 es Es 4. 4. Entonces acá tenés el punto 2, 4. Yo quiero saber la imagen, por ejemplo, de -3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazamos. -3 al cuadrado. ¿Y cuánto me da esto? 9. 9. Entonces el punto va a tener coordenada -3 en -3, X, 9. 9 en Y. Ahí está. Entonces, Bueno, no me ustedes sabía quieren expresar, sacar la profe. imagen. ¿Qué tienen que hacer para sacar una imagen?
¿Qué tiene que hacer para sacar la imagen de una función en un determinado punto? Reemplazar las X por 0. ¿Por qué por 0? Eso Por no un Por valor entiendo. igual, determinado, hacer una tabla como hizo ahí. Mira, mira. A ver, a ver. Bueno, vamos ¿no es cierto? Por un valor cualquiera x sub 0. ¿Eh? Yo quiero sacar la imagen de x sub 0 de una función f. ¿Qué tengo que hacer para sacar la imagen de ese valor únicamente x sub 0? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazarlo en Empezarla en la dónde. ecuación de f de x en ese caso. En la función dada. En la Ujú. función dada reemplazan a las x por x sub 0. Eso tienen que hacer. ¿Eh? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora si quiero calcular la imagen de menos 2? ¿Qué tengo que hacer si quiero calcular la imagen de menos 2? Reemplazarla en la ecuación dada. En la función dada, sí. O sea, vamos a poner acá para que les quede esto, ¿no? Cálculo de la imagen, de las imágenes. ¿Eh? Cálculo de las imágenes. Entonces yo tengo, mira, x igual a menos 2. Si quiero saber cuál es la imagen de menos 2, tengo que reemplazar a menos 2 en las x de la función dada. Entonces yo tengo menos 2 al cubo, menos 12 por menos 2. ¿Cuánto me da esto? Menos 8 más 24. ¿Cuánto me da? ¿Eh? Vamos, chicos, ¿cuánto es? ¿16? 20. ¿Eh? 16. ¿Cuánto es menos 2 al cubo? Ah, con razón me dio mal el Es resultado. Lo 8. puse al cuadrado. La menos 2 al cubo es menos 8. ¿Eh? Y esto te da 24. Y 24 menos 8 es 16. Bueno, vamos a sacar la imagen del 2. Vamos a reemplazar el 2 ahora. Bueno, hagan el cálculo, a ver. Es fácil también, vamos. 32. No, Menos 16. 12 por 2. Ah, menos 16. Menos 16. Sí, sí, Ahí sí. está. Bueno, menos 16. ¿Saben qué? ¿Qué había en menos 2? ¿Qué alcanzaba la función en menos 2? El punto máximo El local. máximo. Este es el máximo. Este es el valor máximo que toma la función en ese entorno con centro en menos 2. Es el valor máximo. Este sería el máximo local. ¿Ve? Y este que está acá, en 2, ¿qué había en 2? Un El mínimo. mínimo local. Este es el mínimo local. ¿Ve? Ese es el mínimo local. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a graficar esta función. Ahí está. Vamos a ir a graficar esta función. Profe, Diga. ¿por qué toda derivabilidad no implica la discontinuidad? No, no, no. No, 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 no. Ya sé lo que querés preguntar. Nosotros hemos visto, creo que la clase pasada, cuando habíamos comenzado con derivada, que toda función que era derivable tenía que ser como. Toda función derivable tenía que ser como. Continua en un punto. Debe ser continua. Toda función derivable debe ser continua. Pero habíamos dicho otra cosa, que no toda función continua era como. Derivable. Era derivable. No toda función continua era derivable. Y habíamos visto un ejemplo. ¿Cuál era ese ejemplo? La del valor absoluto, la función La- valor absoluto. Exactamente, la función valor absoluto, que ahí nosotros cuando queríamos calcular, hemos calculado incluso
la derivada, ¿te acordás? Por izquierda y por derecha. Y nos había dado dos valores distintos. Uno era -1 y el otro era 1. Y acordate que la derivada era el límite de un cociente incremental. Entonces, cuando vos calculabas ese límite por izquierda y por derecha, te daba dos valores distintos en 0. Entonces, en 0 no puede ser, no podés tener dos derivadas distintas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que nosotros habíamos hecho eso, nos había dado -1 y 1. Entonces, en 0 la función valor absoluto no es derivable. Por eso es que toda función que es derivable significa que es continua. Pero no toda función continua es derivable. ¿Se entiende? Creo que es Emanuel tu nombre, ¿verdad? Sí, profe, gracias. ¿Eh? Fíjense, acá nosotros tenemos a ver, ahí está. Vamos a proceder a graficar la función x al cubo era -2x, la que acabamos de analizar. A ver, acá. Ahí está. Menos 12x. Fíjense. Ahí está. Ahí está. Vamos a marcar los puntos que hemos encontrado, que eran -2 en x y 16 en y, ¿verdad? ¿Sí? Ahí habíamos encontrado el máximo, el -2 y 16. Ahí está. Lo puso como punto A. Y acá vamos a poner 2 y -16. Fíjense, ahí tenemos los dos. ¿Eh? ¿Lo ven? ¿Se puede ver? ¿O no? Sí, sí, ¿Alcanzan a ver? sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, escucha, mira. Hay la función. Vamos a hacer una cosa, vamos a graficar la recta tangente a esta función en ese punto A. ¿Cómo es la recta tangente en A? Fíjense. ¿Cómo es la Horizontal. recta tangente? Es una función constante, ¿sí? Es Ujú, horizontal, ¿está bien? sí, Y vamos a graficar la recta tangente, ¿en dónde? En B. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. También, ahí la recta tangente es horizontal. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasaba con la recta tangente era horizontal? ¿Cómo era la derivada? ¿Eh? ¿Cómo era la derivada? ¿Cuánto vale la derivada cuando 0, la recta profe. tangente? Claro, ¿por qué? ¿Qué Eh, representaba la derivada? la línea de la recta tangente. No la línea. ¿Qué representa la derivada? La pendiente. Geométrica. La pendiente. La pendiente, muy bien, la pendiente. Y si ahí es horizontal, ¿cuánto vale la pendiente ahí? 0. 0, entonces la derivada ahí se anula. ¿Eh? Vamos a hacer una cosa. A ver, quiero que me digan ustedes cómo es, a ver, esperen que acá voy a... acá. Desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá hasta 2. Y de 2 en adelante. A ver, ¿cómo es la función desde el menos infinito hasta el -2? ¿Cómo viene siendo la función acá? ¿Qué viene haciendo ahí? Bueno, ¿Cómo? Creciente. 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 F es creciente. Perfecto. Ahora nos vamos a venir entre -2 y 2. ¿Cómo es la función entre -2 y 2? Decreciente. Perfecto. Ahora nos vamos a ir al intervalo que va de 2 al más infinito. ¿Cómo es la función ahí? Creciente.
F es creciente otra vez. Perfecto. Buenísimo. Bien. Perfecto. Ahí tenemos bien definidos los intervalos de crecimiento. ¿Eh? Acá, en A, en el punto A, ¿qué alcanzó la función? En A. El punto máximo. El máximo. ¿Cómo se llama ese relativo. máximo? ¿Cómo se llama ese máximo? Máximo relativo. Máximo relativo, ¿no? Y acá, este valor era 16. Esa era la imagen, ¿o no? Sí. Y acá, la imagen, ¿no es cierto? Para 2 era menos 16. Y yo les dije que este sería el máximo, ¿cómo? Relativo. Relativo. Bueno, el máximo relativo porque analizamos un qué del punto crítico, que en este caso es menos 2. ¿Qué analizamos nosotros? ¿Eh? Analizamos un entorno, ¿se Un acuerdan? entorno. Analizamos un entorno. Acá analizamos un entorno con centro en menos 2. Y para cualquier valor de x que está por acá, en ese entorno, la imagen, ¿cómo me tiene que dar la imagen? Positiva. ¿No? ¿Cómo tiene que ser la Eh, imagen para que 16 sea un máximo relativo? Por ejemplo, mira, Mayor le demos o un igual valor que acá. sea. Le demos un valor. Elijamos un valor. Por ejemplo, ese valor que está ahí. Yo le pongo menos 2,2. Menos 2,2. A ver, ¿quién me calcula la imagen de menos 2,2? Ahí en la calculadora. ¿Cuál es la imagen? 15,752. 15,752. O sea, por acá. Acá. Mira, ahí estaría. 15,752. ¿Cómo es este valor con respecto al máximo relativo? ¿Cómo es el 15,52 con respecto al 16? Menor. Menor. Perfecto. Perfecto. Entonces, a ver, para todos los puntos que están acá, para todos los valores de x que están acá, ¿no? Para estos valores de x que pertenecen a ese entorno, con centro en menos 2 y radio delta, tan pequeño como se quiera. ¿Cómo son las imágenes? ¿Cómo son las imágenes de estos valores de x con respecto a acá al 16? ¿Cómo son? Menores. Son menores. Y a los sumos podrían llegar a ser Igual. iguales. Esas f de x son menores, perdón, acá, menores que el 16. Entonces, si las imágenes son menores que el 16, significa que el 16, ¿qué es? El máximo. Máximo. El máximo relativo. Bien, el 16 es el máximo relativo. Ahora nos vengamos para acá para el mínimo. Mira, ¿el mínimo a dónde lo alcanza? ¿Para qué valor de x? Miren ahí. Al 2. Cuando x vale 2. Bueno, acá esto nos da, la imagen es, para 2, la imagen es menos 16. Ya habíamos dicho que este era el mínimo relativo o local. Ese. El mínimo relativo o local. Bueno, si yo analizo, si hago un entorno con centro en 2 y analizo, ¿no es cierto? ¿Cuánto valen las imágenes para cualquier valor de x que se encuentren por acá? ¿Cómo son las imágenes de esos valores de x que pertenecen a ese entorno con centro en 2? ¿Cómo van a ser esas imágenes con respecto al 16? ¿Qué dicen? Estas f de x, ¿cómo van a ser? Mayores. Menores. Mayores, muy bien, van a ser mayores. Entonces, si las imágenes, ¿no es cierto? En este caso, para ese entorno, ¿no? Las f de x son mayores o iguales que menos 16, entonces estamos en condiciones de decir que el menos 16, ¿qué es? El mínimo.
Es el mínimo relativo. Es el mínimo relativo. Perfecto. ¿Eh? Profe, ¿cuál es la alguna? diferencia Sí, entre mínimo absoluto y mínimo relativo? ¿Cuál es la diferencia entre esos? ¿no estabas presente vos al principio? En un momento se me cortó. Ah, Se me bueno, apagó el... escúchame. Cuando nosotros, cuando habíamos comenzado la clase, habíamos hecho esa diferencia. Habíamos dicho que un mínimo, que es lo que estamos viendo ahora, el mínimo local o relativo, el mínimo local o relativo, eh, sería el valor que toma la función, ¿no es cierto?, en un punto crítico. El punto crítico era el valor que anulaba a quién. Él o los valores, ¿no? ¿Que anulan a quién? A la función, No, a la línea, a la recta a de la la línea derivada. recta. A la Ajá. derivada. ¿No es cierto? Los puntos críticos son aquellos valores de X que anulan a la derivada. Bueno, vos sacás un punto crítico. En ese punto crítico, vos lo que vas a hacer es un entorno con centro en él. ¿Sí? Vos haces un entorno con centro en el punto crítico. Y ahí analizás, ¿no es cierto? Analizás qué ocurre con las imágenes de todos esos valores, qué ocurre con las imágenes de todos esos valores, ¿no? Vos calculas tu f de x sub 0, inclusive, mira, a ver, para no estar hablando en el aire. Fíjate, vos tenés acá tenés tu valor x sub 0, ese era tu punto crítico. Bueno, ahí lo que vas a hacer en ese punto crítico es un entorno con centro en x sub 0. Ahí está. Entonces vos haces un radio hacia la derecha y hacia la izquierda. Este sería, por ejemplo, un x sub 0 más r, y este un x sub 0 menos r. Bueno. Ahí, ¿no es cierto? Ahí supongamos que la función hace esto, mira. Hace esto la función, ¿no? Y acá le vamos a dibujar el eje de las x. Ahí. Este es el eje de las y, perdón. Y este es el eje x. Ahí está. Fíjate. Acá tenés el eje y acá tenés el eje. Pucha, se bajó este. A ver, para. Espera un cachito. Ahí está. Es el eje Y. Y acá vamos a hacer acá el eje de las X. Ahí está. Bien. Mira. Este es el eje X. Este es el eje Y. Acá, la imagen de X sub 0 sería esa. F de X sub 0. Ahí está. Bueno. ¿Vos querés saber si este es un máximo local o relativo? Bueno, lo que tenés que hacer es un entorno con centro en X sub 0. Y ahí vos vas a tener que dar valores a X. Por ejemplo, ese. Pero esas X tienen que pertenecer al entorno. Las imágenes de todos esos valores que están acá, ¿cómo van a ser con respecto a este? Mira. ¿Cómo son esas imágenes con respecto a esa? Menores. Menores. Entonces vos podés asegurar que esta que está acá va a ser un ¿qué? El máximo. Un máximo local o relativo. ¿Por qué un máximo local o relativo? Porque esa era tu pregunta. Mira, Ajá. ¿qué pasa si la función después, ¿no es cierto?, empieza a hacer esto, mira. ¿Me entendés? La función empieza a hacer eso. Acá lo vamos a estirar un poquito al eje de las X. Ahí. Fíjate. ¿Qué pasaría si yo tomo un valor que está por acá? Mira. ¿Cómo es? Es ¿Cómo es? mayor al máximo. Exactamente. Es mayor. ¿Ves? Es mayor. Esa f que está acá, quiere que le pongamos f de x1, como para distinguirla. Esta imagen de ese valor de x es más grande que el f de x sub 0.
Entonces, ¿yo puedo decir que este es un máximo absoluto? No. ¿Eh? Si es un máximo, ¿en dónde es un máximo? ¿En dónde? Mira. Esa sección que elegí. ¿En el qué? ¿En el? ¿Qué En es ese, esto? Entorno. en ese En entorno. ese entorno con centro en x sub 0, exactamente. En ese entorno, sí, f de x sub 0 es un máximo. ¿Eh? Pero no sabemos si ese f de x sub 0 que está acá, o sea, la imagen de x sub 0, va a ser el máximo valor que tome la función en todo su dominio, ¿no? Por Ah, ejemplo, acá, para este valor x1, el f de x1 es más grande que f de x sub 0 y ya no es un máximo absoluto. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, analizamos ahora una función que hemos venido trabajando en toda la clase, que es esta función? Fíjate. ¿Qué función es esta? Vamos a poner acá igual a x al cuadrado. En cero, ¿qué alcanza la función ahí? el mínimo. Ahí alcanza el mínimo. Perfecto. Fíjate vos. Es el mínimo. Le hagamos un entorno. Hagamos un entorno. Para cualquier valor de x que está acá, si vos tomarías esta, ¿cómo es la imagen? ¿Cómo es esta imagen con respecto al cero? Mayor. Es mayor. A ver, para este, ¿cómo es la imagen esa con respecto ahí al cero? Mayor. Mayor. Entonces, ¿cómo son esas f de x con respecto a f de x sub 0 ahí, que en este caso sería el 0? ¿Cómo son esas f de x? Mayores. Mayores que 0. Entonces, el 0, ¿no? El 0 sería el mínimo local. Ahora te hago una pregunta. Para la parábola, ¿también sería el mínimo absoluto? ¿Sería el mínimo valor que toma la función en todo su dominio? Sí. Claro. Y ahí, además de ser un mínimo absoluto, el mínimo local es un mínimo absoluto. Perfecto. ¿Se Entonces, entiende? sí. Entonces nosotros diferenciamos según el entorno que elijamos analizar. No. Cuando vos quieras calcular un extremo local o relativo, calculás los puntos críticos, ¿verdad? A los puntos críticos le haces un entorno y ahí te fijas si en ese entorno ese f de x sub 0 es un máximo o un mínimo. Cuando vos quieras saber, esos son locales, cuando vos quieras saber si es un máximo local, si es un máximo local, máximo absoluto, tendrías que analizar para todos los valores de x del dominio de la función o de un subconjunto del dominio de la función. Por ejemplo, Entonces encontrar un máximo en una función es mucho más difícil que encontrar un máximo local. Un máximo absoluto, quiero decir, ¿verdad? claro, hay que tener un buen conocimiento de la función para sacar del máximo o mínimo absoluto. Muy No, bien, por muy ahora bien vamos lo a que ver dijiste. un No- entorno reducido, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a analizar son los extremos locales. Sí, sí, Ah, sí, sí. bien. Ajá. ¿Eh? Bueno, pero está muy bien lo que dijiste, ¿eh? Está muy bien, o sea, por ahí es medio complicado saber si ese extremo que vos calculás es un extremo absoluto, ¿no? Por eso, vos distinguí esto. Vos para saber si una función tiene, si un f de x sub 0 es un máximo absoluto, un mínimo absoluto, tenés que ver si ese f de x sub 0 no es superado, por ejemplo, si vas a calcular, si vas a ver si un máximo absoluto, no es superado por ninguna imagen de otro valor de x que pertenezca a el dominio de la función o a un subconjunto del dominio de la función. ¿Eh? Eso sería en cuanto a lo que es absoluto. En cuanto a lo que es local o relativo, a ver, ¿cómo vas a saber vos si es un máximo local o relativo? Primero, tenemos que conocer qué puntos. Los puntos críticos. ¿Cómo lo obtenemos los puntos críticos? Derivando. Sí. Sí, Derivamos ¿qué más? Derivando y despejando X. o sea, derivando Buscando un y a la entorno. derivada
derivando y a la derivada igualarla a 0. Sí, Ajá. Y hay que Sí. resolver esa ecuación. sí. Los Sí. valores que anulen la derivada, esos son los puntos críticos. Los valores que anulen la derivada, esos son los puntos críticos. Entonces, a esos puntos críticos, vos los analizás. ¿Y de qué manera? Haciendo un Buscando los entorno. entornos. Haciéndole un entorno. Y ahí te fijas a derecha y a izquierda si la función es creciente o decreciente. Por ejemplo, con este método que acabamos de ver acá. ¿Sí? Con el criterio de la variación del signo de la derivada primera. ¿Qué hacíamos para saber si existía un extremo con el criterio del signo de la derivada primera? ¿Qué hacíamos? Como una imagen. Veíamos si era creciente o decreciente, cómo cambiaba de positiva a negativa la derivada primera. Porque eso nos Claro, dice si la función original era creciente o decreciente. Y si pasa de ser creciente a decreciente, un máximo. Y si pasa a ser de claro. decreciente a creciente, un mínimo. Eso es lo que hacíamos. O sea, vos elegías primero, por ejemplo, acá elegías un punto, ponele que este sea un punto crítico, ¿no? Entonces, ¿qué haces vos ahí? Bueno, lo que vas a hacer es elegir un punto antes, por ejemplo A, y un punto después, por ejemplo B. A estos puntos que vos elegís arbitrariamente, que están muy próximos a X1, los reemplazás en la derivada primera. Si la derivada primera te daba positiva, ¿qué significaba esto? Que la función es como Creciente. 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 Entonces acá la función es creciente, porque la derivada me dio positiva. Después voy a sustituir a B, voy a evaluar a B en la derivada primera. Y si me da negativa la derivada primera, ¿qué tengo? Que f es como Creciente. decreciente. Entonces acá la función decrece. A ver, fíjate. Cuando la función crecía, significa que la derivada era como positiva. Si la función decrece, significa que la derivada es como negativa. ¿Por qué se llama variación del signo de la derivada primera? ¿Por qué se llama variación del signo de la derivada primera? Por esto. Si el signo de la derivada primera cambia, significa que hay un extremo. En este caso, ¿qué hace la función acá? Viene en forma creciente. ¿Y qué empieza a hacer a partir de ahí? Cambia. Decrece, por lo cual es un Decrece. máximo. Y ahí tenés un máximo. Excelente. Ahí tenés un máximo local. ¿Eh? ¿Y qué pasaba si, por ejemplo, acá, este es el otro punto crítico que me había dado a mí? Bueno, lo vamos a analizar. Entonces, ¿qué hace? Elegís un punto. Por ejemplo, C y D. Reemplazás a C en la derivada primera, ¿no? Y resulta que te da negativa. Y reemplazás a D en la derivada primera. Resulta que te da positiva. Entonces acá, si te daba negativa, ¿qué significaba? Que la función que hace ahí decrece. Y acá, ¿qué hace después? Crece porque la derivada te dio positiva. Entonces acá, la derivada en C me dio negativa. La derivada en D me dio positiva. Entonces, si la derivada pasó de ser negativa a positiva, hubo un cambio en el signo de la después se llama criterio de la variación del signo de la derivada primera. Entonces la función viene en forma decreciente y llega acá y empieza a crecer. ¿Y ahí qué va a existir entonces en ese caso? ¿Un qué? Mínimo. Un mínimo local o relativo. Profe, Un por mínimo ejemplo, local o relativo. utilizan en las finanzas cuando, por ejemplo, un valor de una moneda o de, qué sé yo, de las acciones llega a un punto crítico, sería un punto máximo en el que no va a seguir creciendo y empieza a decrecer el valor. ¿Puede ser? Sí, habría que ver qué, por ejemplo, de qué función me está hablando y hacerle un análisis, ¿viste? Sí, 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 sí. Puede ser que sea un punto crítico, pero que, fíjate, que en ese punto crítico, ¿sabes qué puede llegar a pasar? Que si vos analizas a izquierda y a derecha, la derivada te dé o negativo a las dos o positivo a las dos. Entonces no hay una variación ahí, y eso ahí
por más que sea un punto crítico, por más que ese punto te haya anulado la derivada primera, no existe un extremo. ¿Sí? Para que Eso lo podemos exista ver, profe, con el criterio de la derivada segunda, ¿no? O sea, eso nos también puede... se puede analizar con eso, que eso lo voy a ver en la próxima clase, ¿sí? Pero lo que quiero que queden claro es esto, que en ese punto crítico que a vos te dio, al hacer el análisis dentro del entorno, vos tenés que ver que el signo de la derivada cambie. ¿Eh? Si la derivada, el signo de la derivada cambia, significa que ahí hay un punto crítico, o un máximo o un mínimo. Si el signo de la derivada no cambia, o sea, si pasa a ser de positiva y sigue siendo positiva, no hay un punto, ahí, por más que sea punto crítico, no existe un extremo. ¿Mm? Miren, a ver. Bueno, ahí tenemos nuestra función, esta función que habíamos estudiado, ¿no? Y fíjense ahora, yo quiero que vean esto de que analicen, ¿no es cierto? La derivada geométricamente, otra vez les vuelvo a preguntar, ¿qué representaba la derivada geométricamente? ¿Qué representa? La pendiente de la Pendiente de la tangente. tangente. Bien, la pendiente de la recta tangente. Si la pendiente de la recta tangente es positiva, la función crece, si es negativa, decrece. ¿Eh? Miren, fíjense. A ver, acá voy a crear un deslizador. Ahí está. Ahí está. Y acá voy a poner el punto de la función a. Ahí está. Bien. A ver. Ahí está. ¿Lo ven al punto de la curva? ¿Cómo se mueve? Bueno. ¿Sabe qué voy a hacer ahora? Voy a asociar a ese punto la recta tangente. Ahí está. Ahí estaría. Fíjense. Miren, acá está la recta tangente. No sé si lo ven acá a la izquierda que dice 40,92x más 148,18. ¿Sí? Sí, ¿Ven? ¿Qué es ese 40,92? ¿Qué sería? ¿Qué es ese 40,92? La derivada evaluada en ese punto. Sí, señor. Es la derivada. Es la pendiente de la recta tangente. ¿Eh? ¿Cómo hay? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Y vos fíjate ahí, en ese punto A, ¿qué hace la función? Crece. Mira, ahí, fíjate, ahí está la recta tangente, ¿ven? Ahí, fíjense ahí, busquen el valor de la derivada. ¿Cuál es el valor de la derivada ahí en ese punto A? 2,52. Ajá, es la pendiente de la recta tangente, que también es positiva. Perfecto. Miren ahora, ahí, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente ahí? 16. ¿No? Cero. 0. Cero. Cero, es horizontal la recta Sí, tangente, sí, es sí. cero la pendiente. Ahí no crece ni decrece. Ahora miren la pendiente de la recta tangente ahí, ¿cómo es? Fíjense. Decreciente. No, la pendiente de A la ver. recta tangente, ¿cuánto vale? Ah, menos 10,08. Bien, es negativa. Y si es negativa, ¿cómo es la función ahí, en ese punto? Decreciente. Bien, ahí está. Mira, sigo moviendo acá el deslizador. Fíjate, ahí. Justamente ahí en ese punto A. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta tangente? Menos 4,32. Es negativa, Negativa. y la función decrece. Sí. Ahora entramos ahí. ¿Cuánto vale la pendiente de la recta tangente ahí en el mínimo? 0. ¿Y ahí qué hace? ¿Crece o decrece? Constante. No, ni crece ni decrece la función.
Paso, el paso, eso. Fíjate cómo es la derivada ahí. ¿Cuánto vale la pendiente, Enrique Tangente? 15. Es Creciente. positiva y la función es creciente. Perfecto. Entonces, no se olviden, la derivada tiene una íntima relación con el crecimiento y el decrecimiento de la función. Si la derivada es positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Si la derivada vale 0, en ese punto donde la derivada se anula, no crece ni decrece y puede existir ahí un extremo local o relativo. Bueno, vamos a dejar acá, a ver.